¿Cómo Bienvenida, estás, buenas Nicolás? noches. ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos a charlar con nuestra primera invitada, Laura Quiñones Urquiza. Ella es especialista en criminología forense. Sí, diplomada en Criminología, Criminalística y Derechos Humanos y especializada en técnica de perfilación criminal. Bueno, en redes sociales la conocemos como Mindhunter. Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo se hace? Básicamente, o sea, nos encontramos, vamos Sí. a la lógica, ¿no? La Ujú. lógica siempre nos dijeron, siempre aprendimos que si tuviste una situación de abuso sexual con acceso carnal, no te bañes y anda a hacer la denuncia. Claro. 10 años después, ¿qué hacemos? Y es medio complicado, pero no, a ver, en ciertos casos donde hay serialidad, también son tomadas en cuenta. O sea, todos los otros dictámenes o, testimonios de las víctimas también son tomados en cuenta. Igualmente hay una herramienta que se utiliza actualmente en varios países del mundo que se llama la psicología del testimonio, que es la que, digamos, se encarga de recabar cada uno de los testimonios de las víctimas, de testigos, y valorar si poseen contaminaciones, falsificaciones del recuerdo o ilusiones del recuerdo. Entonces, ¿Qué es una falsificación del recuerdo? Falsificación del recuerdo es, por ejemplo, evocar, decir que tal recuerdo me pertenece a mí, pero por ahí yo lo escuché de otro lugar. ¿Se entiende? Que se da mucho con los testigos de terceros. Exactamente, o la implantación de recuerdos, que son recuerdos falsos. También las deformaciones del recuerdo, donde uno, por ejemplo, vos y yo hemos estado en un mismo lugar, pero yo he percibido algunas cosas que vos no. Incluso vos sabés que es muy interesante esto que tiene que ver con la técnica, digamos, que están relacionadas con la valoración o no y fiabilidad o no de los testimonios de los testigos, porque por ejemplo, nosotros al momento de captar algún tipo de estímulo tenemos nuestra percepción puesta, nuestra atención puesta y nuestra memoria puesta. Por ejemplo, en los eventos donde vos tenés una víctima de robo, de secuestro, de violación, existen un montón de variables, ¿sí?, en ese momento, en ese contexto, que por su carga, digamos, de violencia, lo que ocasionan es que haya un incremento, una intensidad en las emociones y un estrés. Y eso a veces lo que puede provocar incluso es una ceguera por inatención o ceguera por, digamos, por cambios. Son ¿sí? esas situaciones que cuando uno supera la situación de riesgo dice en qué momento me golpeé, por ¿En qué qué tengo este moretón momento? si no lo recuerdo. Exactamente, exactamente. Es decir, son borrones, incluso muchas veces muchas víctimas de violación. A mí, bueno, yo te explico más o menos cómo es mi trabajo. A mí me llega un caso, un hecho en el cual yo tengo que hacer un perfil criminal del autor desconocido. Sí. Cuando uno lee los testimonios de las víctimas, que son también algunas de las cosas con las que yo digamos, utilizo para analizar, son algunas de mis herramientas. Muchas de las víctimas, cuando evocan esos recuerdos, los evocan en forma desordenada cronológicamente. ¿Por qué? Porque es tanta la emoción, es tan intenso lo que han vivido, que cuando viene en forma de flashbacks, es decir, como si, ¿viste un croupier? Sí. Y empieza a repartir, bueno, así aparecen los recuerdos. Y eso lo tiene que ordenar cronológicamente, encontrarle, digamos, cierta coherencia, porque obviamente los relatos siempre son coherentes. Por eso siempre se dice que es poco probable que una persona te cuente toda una historia lejana de corrido. Es que, claro, la persona que ha vivido una situación real es muy difícil que no admita ciertos errores o ciertas equivocaciones porque vienen después. ¿Se entiende? Se corrige incluso. Bueno, y en este caso tenemos las cosas que hemos visto, tenemos dos declaraciones. Claro. Tenemos la declaración de Burdín, que tranquilamente pudo haber reconstruido antes de hacer su exposición pública, y después tenemos la entrevista de Mauro Viale a Juan D'Artés, que está llena de... ¿Burdín quién es? Fardín, perdón. Ah, perdón. Tenemos la entrevista con Fardín, sí. que la entrevista no, el video de Fardín, que ella tranquilamente pudo haber trabajado con todo el grupo que la asesoró para reconstruir su relato de forma continua. Después tenemos la entrevista de Mauro Viale a Juan D'Artés, que está sin editar y salió así de una. ¿Qué cosas se pueden percibir en ambos casos? Yo lo que percibo de la... es decir, a ver, aquellos que nos estamos en el ámbito de la televisión o que nos gusta mucho el cine, no escapa
esta impresión que uno tuvo al ver, al menos yo, en el video, que hubo cierta edición, cierto trabajo de edición, pero eso debe quizás responder a que si vos le preguntás a ella que relate las cosas, lo va a relatar de un modo, digamos, desbordado, ¿sí? Por eso es muy probable que le han dicho, no, trata de enfocarte en esto con tus palabras, ¿sí? Y muchas veces las víctimas, cuando ha pasado mucho tiempo, cuando hablan de esas palabras, digamos, las evocan, las nombran con un nombre que está más relacionado a lo que han escuchado en su terapia, o la racionalización, la explicación que le ha dado un psicólogo, un psicoanalista, ¿sí? Y por eso a veces suenan como raras las palabras, porque si bien son las palabras de una víctima, no tienen ese nivel de racionalización, de análisis o de autoanálisis, como quieras llamarlo. ¿Y en el caso de D'Artés? En el caso de D'Artés, a mí lo que me resultó interesante es que, bueno, él también se ubica en esa misma escena, pero también en ese mismo contexto de tensión sexual, donde ella habla de una violación, él habla de una insinuación. Es decir, que el contexto estaba. El contexto, la situación. No sé si hostil. El desenlace es distinto en las dos versiones. Exactamente, o sea, la percepción. El accionar es distinto en las dos. Claro, la percepción, la atención, ¿sí? Porque si no hubiese habido un evento, digamos, donde él no le hubiese dado esa importancia, no lo evocaría como tal, como una insinuación sexual. Claro, encima quedó el detalle del avión, ¿no? Que D'Artés dice, creo incluso que en algún momento del viaje ella vino con nosotros, después aparecieron las fotos, que no viajaron juntos. Exactamente, fíjate y esto retrotrae a lo que te estaba diciendo sobre la implantación de memorias falsas, de recuerdos falsos. No sé si, de acuerdo a lo que dijo un testigo, es decir, un joven dice que el señor D'Artés lo llamó y le quiso implantar ciertas situaciones que no fueron ciertas, que él no reconoce como ciertas. Sí, uno de los actores del elenco. Bueno, es interesante, porque esto también forma parte de la psicología del testimonio, del análisis de la psicología del testimonio. Y un país como Nicaragua, no sé si podrás contestarme esto, ¿no? Pero un país como Nicaragua, ¿tiene en el Poder Judicial una forma de trabajo que aplique estos métodos? Yo desconozco. Yo lo que... Sí, me parece que en Nicaragua yo he tenido oportunidad de dar conferencias o clases a la Policía de Guatemala, en México, a magistrados, e incluso colaborar en algunas investigaciones de grooming en México. Desconozco Guatemala, pero sí la gente que yo he visto que ha intervenido en congresos o por lo que he charlado, están bastante bien en el aspecto, no sé si de psicología del testimonio, pero sí de psicología forense. Claro, porque ahora tenemos encima, además del contexto político en Nicaragua, hay que sumarle que los antecedentes en el trato de violencia de género y de abuso sexual, teniendo a un presidente acusado por su propia hijastra de haberla violado desde los 11 años y que no haya pasado nada, nos da la impronta de que puede no ser por ahí un poder judicial muy comprometido con la verdad. Claro, es probable, pero a veces la presión, digamos, porque esto es algo internacional, esto es realmente grave, habrá que ver si él lo que quiere es, digamos, limpiar la imagen que tiene o qué. O sea, es una cuestión de ellos y si el Poder Judicial realmente es independiente, ¿no? Ahora, ¿se puede determinar psicológicamente la implantación de recuerdos o la deformación y llegar a un recuerdo uniforme? ¿Se utiliza a la víctima o a la víctima y al victimario? O sea, primero vos tenés lo que son las pericias psicológicas y las pericias psiquiátricas. El perito psicólogo lo que va a hacer es administrar tests, ¿sí?, proyectivos, porque le van a pedir los puntos de pericia, le van a decir, la persona tiene algún trauma infantil, la persona, ¿qué estructura de personalidad tiene? ¿Psicótica, neurótica o psicopática o perversa? Entonces, el perito, a quien le toque, el psicólogo, va a tener que definir qué tipo de pruebas va a administrar, el Bender, el Rorschach, que es casi siempre, y a su vez, bueno, de todas esas baterías de test, en cada uno de esos test va a arrojar determinados rasgos de personalidad. Si esos rasgos de personalidad aparecen en intratest, esto es un rasgo que aparece intratest. Entonces podemos hablar de un rasgo de personalidad coherente, convergente y consistente con las demás pruebas. Por ejemplo, en el caso de la psicología del testimonio es distinto, porque utiliza otras herramientas que nada tienen que ver. Por ejemplo, lo que son las entrevistas cognitivas.
¿sí? ¿En qué consiste eso? Por lo general, bueno, son personas que están especializadas, psicólogos especializados en eso, que hacen dibujar el evento, evocarlo de un cierto modo. O sea, es toda una técnica de evocación de los recuerdos que nada tiene que ver con lo que uno va a charlar, por ejemplo, con un psicólogo, ¿no? Estas son entrevistas a solas con determinado, no como digamos, como la preparación o construcción o arquitectura de una cámara Gesell, ¿sí? Sí, es distinto, o sea, es totalmente distinto y la verdad que se utiliza mucho, especialmente en Reino Unido. Está muy avalado. ¿Y se puede engañar al profesional? Y no. Por ejemplo, en las pruebas de test ¿Ni entrenado psicológico, por otro profesional? Hay, por ejemplo, si yo digo que soy psicóloga y me encargo también de tomar test psicológicos y me vas a tomar uno, hay pruebas, ¿sí? Determinados test y protocolos que son especialmente para personas que, digamos, dominan esto. Pero muchas veces las personas que tienen diagnóstico de psicopatía pueden realmente simular los tests, pero a la hora de las entrevistas hay cosas que no van a, digamos, escapar a un perito que tiene años, por ejemplo, de tribunales, años de peritar víctimas, menores. O sea, ese tipo de experto es muy difícil que se le escape, ¿sí? ¿Y qué otras técnicas se utilizan, o sea, más allá de estas que explicás, como para poder llegar a una conclusión de una investigación sobre un hecho de una década? De una década, por ejemplo, vos decís, ¿de una década o, por ejemplo, donde no tenemos los rastros biológicos? No hay rastros biológicos. Bueno, cuando es así, porque pueden haber casos donde, por ejemplo, el agresor es froteurista o exige nada más que un juego previo a la víctima y después se va. Es decir, que no le interesa la penetración, ¿se entiende? El acceso carnal con la víctima. Cuando esto ocurre, bueno, se toma testimonio de la víctima, al menos esto es lo que yo he trabajado, y por lo general son personas que, dependiendo su eficiencia en esa escena, en ese momento con esa víctima, se van pidiendo, similitudes en lo que son las huellas psicológicas, no en los aspectos, digamos, prácticos del modus operandi, sino en cuestiones que tienen que ver más con las verbalizaciones, el tipo de víctima, el escenario, a ver si cerca hay algunos ataques parecidos. Esto siempre se va, por ejemplo, a comisaría de la mujer o se va a otras comisarías, se lleva estos aspectos que, por supuesto, suelen ser a veces secreto de sumario, ¿sí? Suelen estar con secreto de sumario o no son públicos porque son parte de una investigación criminal. Pero cuando esto ocurre, van surgiendo otros casos afines que tienen ese tipo de estilo de víctima, algunas cuestiones del modus operandi que por ahí en estos últimos ataques están mucho más, digamos, cimentados, más especializados, pero quizás no en la mayoría han cambiado, por ejemplo, el escalamiento, ¿sí? A balcones o trepar por casas, combinado con ciertas verbalizaciones, cierto estilo de víctima, ciertas zonas. Entonces, ahí se va haciendo la vinculación de casos. Le hago dos cortitas. Sí, cómo no. Para cerrar. Permiso, el libro no, primero. Por favor, te lo traje. No, por favor, lo mostramos. Lo que cuenta la escena del crimen. A ver si me lo toma. Ahí está. Perfecto, gracias. Dos cortitas. Sí, Número uno. ¿Le creyó a D'Artés cuando vio ¿le creíste a D'Artés cuando viste el video con Mauro Viale? Es muy difícil. Yo sí le creí y no podría decir que sí le creí o que no le creí. O sea, me resultaron algunos pasajes de lo que dijo y no muy fiables. En algunos, por cierto lenguaje contextual, digamos, no verbal, me pareció un poco reservado en algunas cosas y otras cosas que decía de las cuales no estaba muy seguro. Esa fue mi impresión. Incluso, bueno, también no está sentado frente a alguien, no sé, nuevo, por ejemplo, que podría ser yo primera vez entrevistándolo, sino está frente a Mauro Viale, que es una persona que por ahí lo intimida. Sí. Intimida a cualquiera, Mauro Viale, a la hora de entrevistar. Sabemos cómo es, que es buen periodista y es incisivo. Entonces, quizás en la mayoría, al menos lo que yo vi de los pasajes, hay una posición de él que es esta,
que es constante, y esto en lenguaje gestual puede ser interpretado como territorialidad, es decir, así como nosotros tenemos ahí la cámara filmadora, el trípode para buscar estabilidad frente a algo, esto ocurre también, que sea actor, el dominio del lugar. ¿Que sea actor influye? Influye si no es, no sé, un gran actor. O sea, de un gran actor yo puedo esperar algunas cosas, pero si es un gran actor que no tiene, que tiene cierto libreto, pero en el momento no tiene ese poder o esa capacidad de improvisación, es muy difícil, me parece a mí, teniendo a Mauro Viale enfrente. Bueno, Laura, muchas gracias. Laura Quiñones Urquiza, señores, estuvo con nosotros.